Damas y caballeros, queridas almas que hoy buscan un rayo de luz en medio del ruido del mundo, bienvenidos a este espacio donde la fe se convierte en voz, donde la esperanza encuentra un micrófono y donde la verdad se eleva por encima de cualquier frontera. Hoy, queridos oyentes, nos reunimos para contemplar el legado de una mujer que desafió lo imposible, una mujer que creyó firmemente que si Dios lo pedía, entonces se podía. La Madre Angélica, el apóstol de la comunicación. La fundadora de WTN, aquella religiosa pequeña en estatura, pero enorme en osadía espiritual, cuyo sí cambió la historia de la evangelización en los medios. Hoy, junto a ese legado, hoy nos honra la presencia de una mujer que continúa esa misión con pasión y fidelidad, una mujer cuyo corazón late al ritmo de la evangelización. Ella es Jimena Izquierdo, ecuatoriana, residente de la vibrante ciudad de Guayaquil, quien ha dedicado casi 20 años de su vida a servir en EWTN. Felizmente casada, madre de dos hijos jóvenes adultos y viajera incansable al servicio del Evangelio. Su labor como gerente de EWTN Latinoamérica en el área de marketing la lleva constantemente de país en país, fortaleciendo los grupos de amigos de EWTN y organizando eventos de evangelización que ayudan a difundir esta obra que nació del corazón de Dios y se extendió a millones de hogares. Y al recordar a la Madre Angélica resuenan las palabras del salmista, que parecen escritas para este momento. Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Salmo 96:3. La Madre Angélica tomó este versículo como mandato, como misión, como impulso y hoy Jimena, junto a toda la familia de WTN, continúa encendiendo esa llama con la misma convicción. La Iglesia en su sabiduría ilumina también este camino. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2494 nos dice, la sociedad tiene derecho a una información basada en la verdad, la libertad y la justicia. Y amigos, eso es EWTN, un hogar de verdad, una voz que defiende la libertad interior, un faro de justicia espiritual en medio de la confusión del mundo moderno. Y como decía la Madre Angélica, con esa mezcla única de humor, fuerza y Espíritu Santo, la fe es lo que te lleva a hacer cosas locas, pero son esas cosas locas las que cambian el mundo. Hoy estamos aquí para dejarnos inspirar por esa santa locura, para honrar un legado que sigue vivo y para permitir que la pasión de estas dos mujeres, una desde el cielo, otra desde Guayaquil o donde sea que Dios la necesite, toque nuestras vidas, nuestros sueños, nuestra fe. Queridos oyentes, prepárense. Hoy no venimos solo a escuchar, venimos a dejarnos mover por Dios. Hoy no venimos solo a aprender, venimos a encendernos. Porque cuando una vida encendida por el Espíritu habla, el alma no vuelve a ser la misma. Comenzamos como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira al vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén y quedamos Amén. reunidos en la presencia del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y bueno, quedamos con Jimena Izquierdo. Bienvenida. Querido Ricardo y cada uno de los que hoy nos están escuchando, el momento que nos escuches, en verdad ha sido una introducción tan hermosa la que ha hecho Ricardo que me deja el alma llena de gozo. Con humildad lo puedo decir, me parece que ha hablado tan hermoso de Madre Angélica, que se lo merece, por supuesto, y de mí, una queriendo ser de verdad una humilde servidora en este reino de Dios.
solamente porque su inmensa misericordia así lo quiso. Quienes me conocen, conocen un poquito de mi historia y les hablo aquí no solamente a la red hermosa y grande de estos católicos activos en Latinoamérica, que es la red de amigos de EWTN en Latinoamérica. Esta red que empezó por ahí en el 2006, 2007, con 200, después 500, y así fue creciendo. Hoy por hoy somos muchísimos, muchísimos. Digamos, en nuestra base de datos tendríamos 18,000, pero sí es verdad que constantemente y a diario estamos comunicados más de 5,000 católicos activos en todas las ciudades y países de Latinoamérica a las que he visitado, algunas que todavía no visito, pero que ya están en red a través el, pues, de los chats del grupo de WhatsApp. Creo que Madre Angélica jamás se hubiese imaginado que este sí, este fiat que ella dio por esta inspiración, pero sobre todo por el fuego del Espíritu Santo, que a través de su oración de adoración, eh, tas- eh, de tantos días y tantas horas de adoración, pues eran parte de justamente de todo lo que ella iba viviendo, ¿cierto? Y efectivamente, este sí ha alcanzado lugares para Dios. Lo imposible se hace posible, pero necesita de nosotros, necesita de nuestra voluntad, de todas las potencias del alma, ¿cierto? De nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, pero Él es el que hace todo posible. Esta mujer, siendo una mujer ya de una edad ni siquiera media, tenía 60 años cuando inició este convento nuevo en el sur de Estados Unidos, porque la historia de ella viene desde pequeña, ¿verdad? Viene de ser tocada por estos milagros que Dios hace, pero que en realidad son eh, llamadas que Dios empieza a hacer desde muy pequeña edad. A Madre Angélica a los 9 años estuvo por ser atropellada por un tranvía en su ciudad, en Ohio, en, eh, y su tío que iba con ella vio cómo en el aire fue levantada y puesta en la vereda. Por supuesto que su tío dijo, ¿qué pasó aquí? Pero este fue su primer encuentro con San Miguel Arcángel, porque ella luego, más tarde, pues en su adultez, dice, era un hombre bello, era inmenso y era bello y me tomó con esa dulzura suave y me posó sobre la vereda. Este fue un primer encuentro con este camino lleno de la presencia de Dios, de los ángeles, de San Miguel Arcángel. Luego ella sufrió una enfermedad muy grave del estómago que no sanaba y así fue como conoce en su adolescencia a Miss Rhoda Wise. Recuerden este nombre porque va a ser importantísimo en la historia de la iglesia. Rhoda Wise fue una señora, una mística, cuyo camino digamos, hacia los altares, esperemos que empiece pronto. Ya podemos decir que es venerable porque fue aceptado su causa en el Vaticano, pero ella fue quien acompañó a Madre Angélica en esta transformación de volver a Dios. A pesar de que era muy pequeña y que estaba en colegio católico de monjitas, ella rechazaba a Dios, pero no rechazaba a Dios, rechazaba las formas que Dios le presentaban a través de estas monjitas que la castigaban, a través de sus amigas que pues la molestaban.
el bullying que ahora llamamos también, Madre Angélica lo, lo pudo experimentar desde temprana edad. Ella detestaba todo lo que tenga que ver con la religión católica o Dios o las monjas o la iglesia. Y bueno, yo creo que detestaba es una palabra muy fuerte, pero era tan fuerte su herida por todas estas cosas que estoy compartiendo, que efectivamente estaba muy alejada. A los 15, 16 años sufre de esta enfermedad muy terrible, crónica, de una gastritis crónica, de un sentirse todo el tiempo mal, no podía ya comer, y su madre pues le comenta que unas amigas le han dicho que vaya a ver a esta señora que vive a las afueras de Canton, el pueblo de ella, Ohio, y que vaya porque es una señora que ora por las personas para la sanación. Bueno, un poco reacia su mamá y Madre Angélica fueron. Debo decir también que en la historia de Madre Angélica, la historia familiar, fue marcada por el dolor, por una herida de infancia muy profunda, por una falta y una carencia de esta imagen paterna, porque su padre las dejó cuando Madre Angélica tenía muy corta edad, pues su padre era alcohólico, maltrataba a su mamá, etcétera. Entonces su mamá también tenía una serie de heridas que hacían que la convivencia con su mamá sea difícil. Y miren cómo Dios y las pruebas que Él nos pone en la vida, luego las volvió a juntar, esto como un paréntesis, para cuando lean o conozcan de la vida de Madre Angélica. Hay detalles que yo voy a compartir que tal vez no están en la biografía, pero que las conozco por trabajar tan cerca y dentro de WTN y haber conversado con mucha gente que conoció de primera mano Madre Angélica, o pues también la tradición oral que tenemos en EWTN, pero sí es conocido que Madre Angélica, siendo priora del convento en Birmingham, Alabama, el monasterio que ella, pues y la orden que fundó luego de venir de Ohio, em, recibió a su mamá como una de las hermanas del convento, como una monja. La orden de Madre Angélica se llama Clarisas Pobres de Adoración Perpetua, porque efectivamente tienen cinco como norma de vida dentro de la norma de las clarisas de esta orden que Madre Angélica fundó, tenían como norma 5 horas de adoración al día. No sé si esto haya cambiado, creo que no, pero bueno, son monjas de clausura, ¿no? Entonces se entiende que la adoración sea pues un espacio muy importante dentro del día, de la rutina del día. Y entonces Madre acepta como monja a su propia mamá, y ella como priora era madre espiritual de su mamá biológica. Esto es un dato que tal vez no todos lo conocen o no todos logran recordar esta parte de la vida de Madre Angélica. Bueno, Rhoda Wise fue un instrumento de Dios en la vida de Madre Angélica, sobre todo en este volver a casa, en esta renacer espiritual de Madre Angélica, porque efectivamente haciendo la novena a Santa Teresita del Niño Jesús, que Rhoda Wise le recomienda que haga y que la acompaña además a hacer todos los días, Madre Angélica súbitamente es sanada de su tema estomacal, de su tema digestivo. Esto ocurrió y fue un milagro en su familia, porque Madre Angélica no podía realmente digerir nada, tomaba apenas agua, estaba muy mal, y de pronto al terminar la novena, al día siguiente, ella se levanta con mucha hambre y le pide a su abuela, quien vivía con ellas, que por favor le prepare huevos, salchicha y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y la abuela con renuencia le dice, pero tú no puedes. No, no, es que ya estoy sanada, es que puedo todo. Madre encuentra en Rhoda Wise esa persona que la acoge, que la quiere, que le enseña a amar a Dios de esa manera que Dios quiere que lo amemos, como padre, porque nosotros somos hijos del Rey.
este Padre todopoderoso, este Padre omnipotente, este Padre misericordioso, que muchas veces olvidamos esa gran característica de Dios, ¿verdad? Porque, hermano, sabemos, todos somos pecadores y todo santo ha sido un gran pecador. Todos los que vivimos ese fuego de la reconversión o del encuentro con Jesús muy profundo, sabemos que nuestro dolor, el momento del encuentro, es el reconocernos pecadores, pero que hemos sido acogidos por esa misericordia que nos invade y nos llena de gozo, que no podemos dejar de reconocer que ese Padre es un Padre lleno de misericordia, ¿no? Madre Angélica empieza esta relación de amor con Dios, con Jesús, tan profunda que decide que nunca más quiere alejarse de él. Y a los 18 años, cuando se gradúa, empieza a trabajar en un lugar donde su jefe también fue un instrumento de Dios, porque la ayudó a escaparse. Sí, Madre Angélica se escapó de su casa porque la situación con su madre era muy difícil emocionalmente y ella había decidido ya ir a probar su vocación, la vocación la, que Dios la estaba encendiendo, con la que Dios la llamaba constantemente a ser una monja de clausura. Entonces había ido ya a hablar con las monjas, con las clarisas en Ohio, eh, y resulta que su madre nunca aceptaría que Madre Angélica se vaya de monja de clausura. Así que con la ayuda de su jefe, pues ella toma un bus con la paga que su jefe le da, le deja una carta a su mamá y se va a su monasterio. Allí vivió algunos años. Efectivamente, su mamá no lo aceptó, tuvo que ir un tío para intentar convencer a Madre Angélica de que salga porque su mamá estaba muy mal. Sin embargo, pues como son las cosas de Dios, Madre Angélica estaba muy segura de que ella estaba llamada a esa vocación y que nada en el mundo iba a impedirlo. Y Dios le contestó porque pronto su mamá pues aceptó esta situación de Madre Angélica, de verla feliz. Su mamá tenía pues problemas psicológicos, emocionales, muy fuertes y sufrió mucho. En verdad su mamá sufrió mucho y este sí era un sufrimiento para Madre Angélica, pero era un sufrimiento que se lo entregaba al corazón de Cristo en santa paz, ¿no? Madre Angélica empezó, digamos, a probar ese dulce sabor de la cruz desde muy temprana edad, como les estoy contando, pero imagínense lo que debe haber sido para ella dejar a su mamá, sabiendo los problemas tan graves que tenía emocionalmente habiéndola dejado, porque su mamá sentía que la habían abandonado y ya su papá la había abandonado, ella tenía un trauma del abandono y ahora su hija, su única hija, pues abandonarla, entre comillas, le habrá costado mucho a Madre Angélica. Así que bueno, la historia sigue, podría seguir contando muchísimo, sin embargo, voy a saltarme toda sus años, su vida de monasterio en Ohio, hasta cuando ella tuvo un accidente muy grave con una máquina aspiradora de estas industriales, se enredó en el cable, la máquina andando la botó contra la pared y tuvo una grave lesión en la columna. Esta lesión le causó a ella muchísimas molestias y no es como ahora, que puede ser, vete a hacer ver de un médico, ándate a la clínica, no sé. Pasó un año ella en el monasterio con cosas, digamos, cremas y cosas así, pero hasta que llegó un médico, en verdad le hicieron todos los exámenes y el médico dijo, madre, si no la operamos, usted está por quedarse paralítica, inválida. Sí le dijo, la operación es muy, muy complicada y efectivamente usted tiene un 90% de probabilidades de no volver a caminar. Pero tenemos que intentarlo, tenemos que hacer esta operación. Así que allí empieza la gran negociante que había dentro de Madre Angélica en su espíritu y dice, bueno, señor,
vamos a tener que hacer un trato. Yo te pido que me saques bien de esta operación, es decir, que no me quede allí en la mesa de operaciones, que me saques bien y yo te ofrezco a cambio que voy a hacerte, a construirte o voy a ir al sur de Estados Unidos a fundar un monasterio nuevo. Hermanos, el sur de Estados Unidos siempre ha sido conocido como el Bible Belt, porque pues ahora quizá un poco menos, pero en los años 70, por ahí, 60 y pico, 70, pues Estados Unidos estaba, digamos, eh, pues la mayoría de los estados del sur eran estados prominentemente evangélicos, protestantes. Entonces por eso lo llamaban el Bible Belt, el cinturón de la Biblia. Y claro, era como una católica irse a meter a la boca del fuego, del lobo, ¿no? Pero ella dijo, bueno, esto tiene que ser un buen trato para el Señor. Y efectivamente, increíblemente, madre salió adelante con la operación, lo que sí que no le planteó bien el trato. Y ella decía más años más tarde, hay que saber pedirle al Señor, porque en definitivamente el trato fue, sácame de la operación. No le dijo, sácame de la operación y que salga caminando. Madre Angélica tuvo durante 40 años un sistema de aparatos ortopédicos desde la espalda hasta los pies. 40 años. Se dice fácil, pero son 4 décadas, ¿verdad? En las que ella tenía que cada mañana levantarse y con ayuda de otra persona, de una de las hermanas, colocarse todos los aparatos y luego empezar su día hasta la noche con esos mismos aparatos. Entonces, hay gente en EWTN que trabajaba pues en la época donde en la cual Madre Angélica estaba todavía y decía que era tan ruidoso digamos, cuando Madre caminaba, que parecía Robocop. Pa, 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 ¿no? Ya se imaginan el ruido de los aparatos estos y que la gente muchas veces estaba conversando y tal, pero escuchaban a Madre que venía por el ruido de los aparatos y todos se ponían a trabajar inmediatamente. Esta es una anécdota, ¿no? De mucho humor, pero también que nos puede dejar ver ese espíritu que fue forjando Dios en Madre Angélica, ese espíritu recio y al mismo tiempo tan dulce, tan suave, con tanto humor, porque no hay persona que haya conocido a Madre Angélica que diga que ella fue dura o tosca o mal genio. Como toda italiana, como todo temperamento italiano, Madre era fuerte, ¿no? Ella mismo decía, yo, santa Dios mío, ojalá, porque siendo italiana difícilmente. Tenía sus momentos, pero las hermanas, viéndola como la priora, como la madre superiora de este monasterio, siempre han dicho, y muchas que han escrito libros, pues se refieren a Madre Angélica como un alma dulce, suave, llena de ternura, con ese carisma de madre espiritual. De hecho, yo creo que todos los que hemos visto, la seguimos viendo en televisión, cuando nos habla desde su corazón, nos habla con esa ternura, cuando quiere mover y quiere llegar con la palabra de Dios, nos habla con esa ternura. Cuando se trata de ella, pues sí han visto que cuando se trata de ella con humor, con ese humor propio de uno mismo, propio de estas almas bondadosas, ¿no? Que se pueden y tienen el valor de reírse de sí mismos, ella pues no es que sea dura con ella misma, pero es muy real. Dice, bueno, yo la verdad es que a veces pierdo mi temper, pierdo mi carácter, pierdo mi temperamento. Y cuando había cosas injustas, por supuesto que también. Sin embargo, todo lo ponía a los pies del Señor, ¿no? En esas horas de adoración, creo que Madre Angélica pudo experimentar esa cercanía,
de Dios como su esposo, de Jesús como su esposo. Y bueno, luego viene el reto tan grande para ella, pero marcada siempre por la presencia de Dios de una manera muy particular, de una manera sobrenatural, si quisiéramos decirlo, porque eh, no sé también si muchos conozcan, pero los planos arquitectónicos, o sea, el layout del monasterio, Madre Angélica lo tenía desde que estaba en Ohio. Ella lo iba dibujando por lo que recibía en sus momentos de oración con el Señor. Ella sabía que era lo que el Señor quería que se haga. Y así tal cual lo hizo. Ella sabía que ya que ella se había ofrecido a ir al sur, ella sabía que Dios le iba a dar las herramientas, las personas, le iba a dar las pruebas, por supuesto, pero que ella junto a Dios iba a ser invencible. Digamos que eso iba a suceder. No sabía en cuánto tiempo, no sabía cuánto sufrimiento o sacrificios le iba a costar, pero sabía que eso iba a suceder y así fue. Hubo algunos obispos, ella mandó cartas a algunos estados, a algunos obispos y finalmente el obispo de Birmingham, en Alabama, le contesta y junto con 5 monjas más sale de Ohio en los 60 a Birmingham, ¿no? No tenían terreno, no tenían dinero para la construcción, alquilaron una casa, luego pues claro, la diócesis les dijo, nosotros vengan, pero nosotros no les podemos dar una casa, ni un convento, ni construirles un monasterio. Así que todos estos años, pues hay unas anécdotas increíbles de la construcción del monasterio. Madre y las monjas tuvieron este espíritu de empresarias, iniciaron algunas empresas, digamos, para tratar de sacar fondos. Y hay una anécdota muy linda. Madre Angélica dice, vamos a hacer si me ayudas con la palabra, eh, los ganchitos para pescar, o sea, ¿cómo se llaman? Bueno, estos instrumentos que sirven para poder pescar, es decir, como Anzuelos. como anzuelos, Ajá. exacto. Entonces, la madre y sus hermanas se ponen a hacer anzuelos y mandan cartas por todos lados en Alabama, pues el correo, ¿verdad? Y le ponen a los anzuelos San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Ustedes se pueden imaginar. Los anzuelos tenían los nombres de los ángeles porque, pues, por supuesto, era parte de... pero luego de todo este esfuerzo que se hizo, pues vendieron muy pocos anzuelos. Y la madre dice, es que los anzuelos del norte no les gustan los peces del sur. Esa fue una anécdota muy graciosa que Madre Angélica contaba de una de las empresas en las que ella pues, inició con las monjitas. Y luego, bueno, una serie de cosas, pero poco a poco fue encontrando también gente muy linda que ayudó a Madre Angélica. Ya una vez que tuvo el terreno, empezaron las construcciones y imagínense que había un grupo de italianos constructores allí en Birmingham que ayudaron a la madre a construir, pues, y eran los ángeles de Charlie, como después decía ella, ¿no? Pero era su pequeño ejército, pues gozaban en el en el proceso de construir, pues hubo muchísimas cosas que también marcadas por la presencia de Dios. Por ejemplo, viene un día el constructor y le dice, madre, aquí no sabemos por dónde pasaba en una ampliación, por dónde pasa la tubería de esto. No tenemos ni idea, tendríamos que romper todo este espacio. Eh, y Madre Angélica dice, un momento, ya les voy a decir. Y entonces ella, pues muy seria, empezó a caminar, pero lo que hizo fue orar. Y después de un rato regresa y dice, es por aquí. Madre, pero ¿cómo va a ser por ahí? O sea, ¿cómo sabe usted? Vamos a romper. Empiecen a romper, que es por ahí. Efectivamente, la, la, el lugar donde madre les dijo era donde era. Y así.
pues muchas cosas marcadas en el proceso de construcción también del monasterio. Hay muchos, muchos milagros, muchas cosas que les puedo decir, pero en realidad yo creo que el hito de Madre Angélica como la gran comunicadora del Señor, como la gran evangelizadora en la televisión y en todos los medios de comunicación, fue cuando ella empezó a grabar en un canal protestante en Atlanta unos videos, un programa que le pidieron a ella porque era tan buena con el tema de la lectura de la Biblia, la explicación de la palabra, que le pidieron hacer estos programas a Madre Angélica para que ella explique la palabra y le iba muy bien, a pesar de que era un canal protestante, pues Madre explicaba la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, hasta cuando se entera de que este canal iba a transmitir una película herética sobre Jesús. Madre va, habla con el director, convencida de que el director pues la iba a escuchar eh, y muy decepcionada cuando él le dijo que no, porque ya habían pagado pues mucho dinero los sponsors y que él no iba a dejar de transmitir la película. En ese momento creo que es un hito, se marca un hito. El Espíritu Santo entra con fuerza y con mucho fuego al alma de Madre Angélica y ese celo al que ella también siempre nos llama a tener como hijos de Dios, como católicos, entra en acción. Y Madre dice, usted va a dejar de transmitir esa película o yo salgo de este canal. El director le dice, pues salga, porque nadie más la va a contratar. Y ella le dice, pues sí, no me va a contratar porque yo voy a hacer un canal para darle gloria a Dios. La madre que estaba al lado de Madre Angélica dice que le empezaron a temblar los pies y las piernas, porque en verdad Madre Angélica cuando decía algo que era algo como imposible o como una profecía, pues le tenían miedo porque sabían que ella, como sea, lo iba a cumplir, porque esto no venía de ella, ¿no? Sabían que esto venía de Dios. Efectivamente llegaron al monasterio, estaban construyendo el garaje del monasterio. Ella entra y les dice a los constructores, paren todo, porque esto ya no va a ser el garaje, esto van a ser los estudios. ¿Y los estudios de qué? Los estudios de mi canal de televisión para Jesús. Así empieza la historia, con $200 en el bolsillo, o sea, con $200 en la cuenta del monasterio, de las monjas. Díganme ustedes, ¿a quién se le ocurre pensar siquiera que fuera a ser posible un proyecto de tal envergadura como un canal de televisión con apenas $200 en el bolsillo y sin ningún proyecto de, voy a decirle a este benefactor o a este amigo de acá o este amigo de allá? O sea, no habían benefactores, no había ningún proyecto, no había nada. Simplemente había este fuego en el corazón, este celo, este ardor por amor a su esposo Jesús. Y sentía firmemente que el Señor le estaba pidiendo eso, porque no apareció de la nada. Madre Angélica empieza a grabar en este canal después de un largo tiempo en que ella escribía unos folletos muy pequeñitos que tenían una imprenta en el monasterio y enviaban estos folletos que eran de virtudes, de los sacramentos, de las cosas del cielo, ¿verdad? De las verdades de la iglesia y los enviaban a repartir a los baños públicos, a los centros comerciales, a todo lugar donde pueda haber alguien que los pueda leer. Es decir, que madre ya tenía esa, esa necesidad de comunicar a Cristo. Ya ella tenía esta habilidad, se había ejercido en esta necesidad de comunicación de Cristo. Años más tarde, antes de que me olvide, uno de estos libritos hizo posible la donación de la primera antena satelital, que esto también fue un milagro, que es un hito en el EWTN, porque efectivamente Madre empieza con lo que tenía, $200 y
a estudiar y a decirle, Señor, bueno, aquí está, yo me lancé a decir que sí, ahora tú dime cuál es el siguiente paso, ¿no? Y empezó el Señor a enviarle a las personas adecuadas los recursos, digamos, limitados en cuestión de dinero, pero sobre todo recursos de humanos, ¿no? Personas como el diácono Bill Statameyer, que fue un abogado muy famoso en Estados Unidos, en Nueva York, y que por obra de Dios, él conoce a Madre Angélica en una noche lluviosa en la Florida, no tenía nada que ver Nueva York con la Florida. Madre Angélica, que hacía en la Florida, había sido invitada a una parroquia a hablar. Llega el diácono Bill y él cuenta que sintió que él tenía que parar en esa parroquia, llega, escucha a esta monja, se va hasta adelante, cuando termina todo, Madre Angélica le dice, hola, ven acá, yo te estaba esperando. Conversa con Madre Angélica y le dice, te espero que vayas con tu esposa al convento, al monasterio en Birmingham. Él se regresa a Nueva York, pero no podía dormir con esto de aquí, que no entendía el Señor que quería de él. Y a lo poco tiempo, pues él va al monasterio, Madre Angélica le abre y le dice, te estaba esperando. Él fue un llamado de Dios, pero muy, muy, muy claro. Diácono Bill la acompañó a Madre Angélica durante toda su vida. Falleció unos años, unos 2 o 3 años antes que Madre Angélica, pero efectivamente fue su compañero de aventuras, fue su compañero de este proyecto tan grande de WTN. Fue quien hizo posible pues todo el estudio y el análisis de pedir las las licencias para poder transmitir por cable. Ahora, a ver, otra cosa que es un hito importante, Madre Angélica no decidió hacer un canal de televisión con señal abierta. No, ella dijo y tuvo esa inspiración que solamente le pudo haber venido de Dios, porque era una monja de claustro, por favor. O sea, ubiquémonos en el contexto. Una monja de claustro que dijo, bueno, a ver, la industria de cable en los años 80 estaba recién empezando. Y madre dijo, bueno, yo quiero un canal que no sea para Birmingham nada más. Yo quiero un canal que pudiera llegar a ser nacional. Entonces, en cuyo caso creo que la mejor opción es hacer un canal con antenas satelitales que pueda ser transmitido por cable. A todos los cables que vayan apareciendo, digamos, primero en el estado de Alabama y luego en Estados Unidos. Lo que ella nunca se imaginó es que iba a tener esta expansión que hoy por hoy EWTN, gracias a el sí de Madre Angélica, pero sobre todo la providencia diaria de Dios, a la voluntad, a esa voluntad tan evidente de Dios, hoy EWTN llega solamente por televisión, por cable, a más de 430 millones de hogares en el mundo entero. Y pues perdón que me está. Eh, y eso es impresionante porque jamás Madre Angélica se hubiera imaginado. Estamos en los 5 continentes a través de 11 antenas satelitales en 8 idiomas y pues en 174 países. Por supuesto que esta historia que les estoy contando es 44 años después, ¿verdad? En 1981, el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, pues Madre Angélica, junto con el obispo de Birmingham, inaugura y pues entra al aire las primeras 6 horas al día, luego pasamos a 8, luego a 12 y luego a 24. La primera señal fue en Estados Unidos, en inglés, y luego Madre Angélica siempre tenía este amor tan increíble por Latinoamérica, por todo lo que es, pues, el continente Hispanoamérica, por España también, por el idioma español, y su primer proyecto, luego de que ya estábamos establecidos en Estados Unidos en inglés, fue antes que Europa, fue Latinoamérica. Latinoamérica empieza en el año 90 y a fines de los 90, y bueno, su primer viaje a Latinoamérica fue a Colombia,
Colombia, Ecuador, Perú. Primero hizo un viaje a España, luego fue a estos países, luego fue a Chile, Argentina. Todo esto pasó entre el 97 y 98 y en el año 97 también esto quedará para un segundo programa, Ricardo, porque ya estamos, creo que un poquito, pero pasa algo muy interesante con Madre Angélica en Latinoamérica y eso es algo hermoso para un siguiente programa. En todo caso, les he dado una pincelada de lo que fue la vida de Madre Angélica, pero creo que también otro programa pueden ser los 15 años de silencio, sus últimos 15 años de silencio, de oración y de una preparación para vivir en el cielo. Madre Angélica nos ha dejado unas lecciones hermosísimas. Desde el año 2001 hasta el 2016, Madre Angélica vivió una vida monástica en silencio, pero no en ese silencio interior por voluntad propia, sino en ese silencio, digamos, anatómico, porque su stroke que le dio en el 2001 la dejó con todos sus sentidos perfectos, menos el habla, a una mujer que era comunicadora y que quería comunicar a Dios. Así que, bueno, lecciones de Madre Angélica, lecciones espirituales, anécdotas maravillosas que nos dan esperanza, que nos anuncian el cielo, pero sobre todo que nos invaden de una inspiración y de un anhelo de esa santidad a la que ella constantemente nos está exhortando. Hay, como te dije, Ricardo, muchísimo, muchísimo, muchísimo para hablar. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado de este tiempo, que ha sido bastante, pero muy corto para hablar de una mujer extraordinaria. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y seguimos con el programa con Ricardo. Muchísimas gracias, Jimena. Qué increíble, realmente. O sea, tantas cosas que uno no se imaginaba de la Madre Angélica, ¿verdad? Y tantas cosas que faltan por conocer. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Eh, yo estuve leyendo El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. El combate espiritual es un libro hermosísimo que recomiendo y que San Francisco de Sales recomendaba mucho. De hecho, él lo cargó por 19 años y dice que todos los días lo leía y que todos los días recibía luces especiales de Dios. Y bueno, cuando estaba leyendo sobre la parte del grado de santidad, que lo leí hace poco, decía que cuando se prueba esto sobre el grado de santidad es cuando llega alguna enfermedad o alguna contrariedad y podemos deducir, podemos ver que esta operación que tuvo la Madre Angélica en ese tiempo, hace bastante y recién empezando, fue algo muy fuerte. Cualquier otra persona se hubiera echado para atrás y se hubiera quejado, ¿verdad? Con Dios y hubieran hecho una vida totalmente afuera, totalmente lejos de Dios, ¿verdad? Pero ahí es donde se probó el grado de santidad de la Madre Angélica y ella decidió seguir adelante y con una valentía increíble. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cuál crees que fue el secreto de su valentía? O sea, porque nunca tuvo ese miedo de hacer estas locuras, ¿verdad? Estas cosas tan increíbles. El amor. Ella era una mujer enamorada de su esposo. Vivir esa vocación con una pasión con la que vivió, la vocación de monja de monasterio, de madre espiritual, esa vocación de comunicadora para todas las almas, porque Madre Angélica no era madre espiritual nada más de las 5 comunidades que ella fundó, porque eso también, pues hay que decirlo, ella fundó 5 comunidades religiosas, hoy por hoy hay 3, 2 se disolvieron en el camino, y pues ella era madre espiritual de todos nosotros. Yo mismo tengo, pues, no es anécdota, es una experiencia de vida que marcó mi vida y que no la puedo contar ahora por el tiempo, pero
pues para mí Madre Angélica marcó mi vida y ha sido un hito como para muchísima gente que ni ella va a conocer, bueno, ahora en el cielo estará conociendo todas estas almas, pero cuando ella estaba en Birmingham no tenía ni idea cuántas personas ella tocaría en vida, incluso después de vida. Ahora tengo muchos testimonios de personas que han sido tocadas, convertidas absolutamente por Madre Angélica, incluso después de su muerte, simplemente escuchándola en algún programa con una frase que Dios tocó su corazón. Es que de verdad tenemos que creer que vivimos en un mundo natural, pero que como hijos de Dios somos tocados por la gracia cuando estamos con el corazón abierto y con los ojos también, con esa mirada trascendente, sobrenatural, esa mirada abierta a que Dios nos hable, a que Dios nos toque con su gracia. Por eso es tan importante que como católicos, como hijos de Dios, estemos frecuentando siempre los sacramentos, estemos leyendo las escrituras. Madre Angélica era una enamorada, pero una enamorada de lo que conocía, porque nadie ama lo que no conoce. Madre Angélica se deleitaba, saboreaba la dulzura de la palabra de Dios. Ustedes miren, miren sus programas y díganme si no es así. Madre Angélica realmente vivía ese gozo de saberse hija amada de Dios a través de la palabra que comunica, la palabra que es vida, la palabra que es como una espada que te atraviesa el alma, ¿cierto? Entonces, si algo podemos sacar de eso es Madre Angélica pudo vivir todo esto y pudo crecer en santidad por el amor a Dios, pero ese amor vivido día a día, no ese amor de, digamos, de las nubes, no, 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 ese amor que era alimentado por conocer a esa persona que es Dios, que era alimentado por la palabra, que era alimentado por el sacramento, que era alimentado por una vida de oración impresionante, pero que también era alimentado por la prueba, por el dolor, por el sacrificio. Qué increíble, ¿verdad? Realmente, bueno, un testimonio grandísimo el de la Madre Angélica y definitivamente tenemos que hacer un par de programas más, estoy viendo, Sí, porque es mucho. totalmente. Sí, y bueno, así como para ir finalizando, si tuvieras que resumir tu misión, tu experiencia y tu fe en una sola frase, una frase para dejar sembrada en el corazón de los oyentes, ¿cuál sería? El cielo debe ser nuestro anhelo diario. Así es, nada más que agregar, ¿verdad? Ese debe ser nuestro objetivo, ese debe ser por lo que nosotros realmente vivamos aquí en la tierra, ¿verdad? Para realmente llegar al cielo y estar allá con la Madre Angélica, ¿verdad? También, que ya desde allá nos está El viendo. cielo es nuestra tierra prometida. No, Así no, no hay, es, o sea, no hay nada más para lo cual nosotros debemos vivir y hemos sido creados. Hemos sido creados para amar y ser amados en la eternidad. Y esta vida terrena es simplemente la antesala del cielo, como dicen tantos santos, ¿cierto? Es esa antesala del cielo donde Dios nos quiere amados y quiere que amemos y quiere que nos ejercitemos en ese amor, que no es fácil, y quiere que seamos felices, amándolo a Él y quiere que seamos felices en la eternidad. Y para eso tenemos que ganarnos el cielo. Entonces, anhelar a diario el cielo, que es nuestro destino, nuestro único destino, amigos. Nuestro único destino es el cielo. No queremos más, no queremos nada más que el cielo, nuestra tierra prometida. así es, anhelar el cielo es lo que realmente tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Aunque a veces nos dejamos llevar por tanta cosa en el mundo, solo hay una cosa importante y es Cristo, es el amor de Dios. Entonces,
De verdad, muchísimas gracias, Jimena, y Dios primero, ojalá podamos hacer unos 2 o 3 programas más, si Dios lo permite, ¿verdad? Y, Claro que sí. Yo y estaré feliz, encantada, me ha encantado realmente compartir contigo, empezar con esa oración al Espíritu Santo. Sentí desde que empezamos que este programa, digamos, va a llevar muchos frutos, sin así que va a ser. va a llegar al alma de de muchas personas que quizá han estado esperando escuchar esto. Amén, que así sea. Muchas gracias, de verdad. Y a ver si nos podría ayudar con la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre bueno y misericordioso, gracias, Señor, por este momento de compartir la vida de tu hija, la Madre Angélica, de compartir las maravillas que tú obras, Señor, en las almas. Que todo esto nos inspire para amarte cada día más y para llegar a este destino que nos tienes preparado, Señor. Que todos los que escuchen este podcast puedan ser tocados por tu gracia, Señor. Creemos firmemente que así será. Bendice a todas las almas, a todos los corazones que están escuchando este podcast. Bendice a Ricardo y bendice la misión de WTN, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y queridos amigos oyentes, después de recorrer juntos esta historia de fe, valentía y misión, llegamos al final de este espacio, pero no al final de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hoy hemos contemplado el legado inmenso de la Madre Angélica, o aunque sea un fragmento de esa mujer que se atrevió a creer en lo que nadie veía. Y hemos escuchado el testimonio vibrante de Jimena Izquierdo, una hija de Ecuador desde Guayaquil al mundo, que lleva casi 2 décadas sosteniendo y expandiendo esta obra con pasión, entrega e inquebrantable confianza en la providencia. La vida de estas dos mujeres nos recuerda algo esencial, que Dios no busca expertos, busca disponibles, no busca perfectos, busca valientes, no busca gigantes, busca almas que se dejen usar. Hoy, mientras cerramos este programa, resuena en nuestro corazón aquella frase que la Madre Angélica repetía con tanto fuego: Dios mira el esfuerzo, no el éxito. Y quizá este mensaje que el Señor quiere sembrar en ti, que estás escuchando, no temas. Haz lo que te toca, da el paso, enciende tu luz, Dios hará el resto. San Juan Pablo II, ese gran apóstol de la esperanza, nos lo dijo con voz profética: no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Y hoy te invitamos a hacerlo, a abrir esas puertas, a dejar que Él transforme tu vida, tu familia y tu historia, del mismo modo en que transformó una señal televisiva que comenzó en un garaje, hoy nos abraza al mundo entero. Que el ejemplo de la Madre Angélica te dé valentía, que el testimonio de Jimena Izquierdo te dé este impulso y que el Espíritu Santo que sopla donde quiere y como quiere, te dé la gracia de convertir tu vida en un canal vivo de fe, esperanza y amor. Yo soy su servidor, Ricardo Alpizar, y ha sido un privilegio estar aquí en este viaje del corazón. Que Dios les bendiga y que María les cubra con su manto. Que la cruz de Cristo siga guiando nuestros pasos. Hasta la próxima, queridos oyentes. Seguimos unidos y seguimos en misión. Esto fue Vox Veritatis Podcast. Bendiciones.